Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos a través de las redes oficiales de CFE, de la Comisión Federal de Electricidad. Estamos transmitiendo vía virtual, en vivo y directamente, para llevar a cabo esta conferencia. Bienvenidos a todos los medios de comunicación que han sido convocados a esta rueda de prensa y también, desde luego, a la opinión pública en general. Me voy a permitir presentar al director general del CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, el ingeniero Carlos Gonzalo Meléndez Román, que nos acompaña en esta ocasión. Presento también al director general de distribución, el ingeniero Noé Peña Silva, al ingeniero Guillermo Nevares Elizondo, director general de distribución, y desde luego a nuestro director general, el licenciado Manuel Bardet Díaz, a quien le cedo la palabra. Adelante, señor director. Bueno, muy buenas tardes. Hemos estado desde el inicio de este evento que se dio en el Sistema Eléctrico Nacional, por ahí de las 2 de la tarde. Ahorita vamos a, un poquito antes, ahorita vamos a definir las horas con toda precisión. Hemos estado desde ese momento enlazados, precisamente quienes estamos participando en esta teleconferencia, el responsable del CENACE, que es el encargado de todo el sistema y de su funcionamiento, Noé Peña Silva, que es el director de transmisión, y Guillermo Nevares, el director de distribución. Hubo un problema de carácter nacional y podríamos hacer el día de hoy, ya que se reinstaló el sistema, ya está conectado todo el país, presentarle a la opinión pública, importante, unos comentarios en este momento, entendiendo que la precisión y el mayor detalle se dará mañana. Es un evento tan importante que tiene que ser analizado, diagnosticado con todo cuidado para conocer qué pasó con este evento a nivel nacional. Yo le pediría al director del CENACE que nos explique qué es lo que ocurrió, cuál es su visión hasta el día de hoy. Sí, muchas gracias, Liceo Bartlett. Muy buenas tardes a todas y a todos que nos acompañan en esta transmisión. Hoy el Sistema Interconectado Nacional se encontraba en condiciones operativas de demanda mínima promedio que se presentan en las condiciones del año. Por ser ya invierno, tenemos poca carga. Sin embargo, a las 14:28 horas se presenta la salida de dos líneas de transmisión entre las subestaciones Lajas y Güemes en 400,000 volts, ante la cual esas condiciones de operación se presentan oscilaciones en el Sistema Interconectado Nacional. Estas oscilaciones hacen que la frecuencia del sistema se incremente, ¿verdad? Se incrementa esta frecuencia a 61.8 Hz y salen de operación centrales eléctricas por un monto de 9,262 megawatts. Esto hace que se afecte el balance carga-generación. Al afectarse este balance carga-generación, inmediatamente empiezan a actuar los esquemas de protección de sistema para que este evento no se propague en un apagón generalizado, y afectamos la frecuencia baja a 58.9 Hz con una afectación de 8,596 megawatts de carga en todo el país. Fueron las regiones más afectadas, la región central, la occidental y la noreste, donde tenemos mayor concentración de carga. Este evento logró recuperarse al 100% de la carga a las 16:30 horas a nivel nacional, con una coordinación entre la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía. Como lo refirió el licenciado Bartlett, estamos trabajando para analizar el evento y determinar las causas que lo originaron, ¿verdad?, bajo las condiciones operativas que teníamos presentes el día de hoy. Muchas gracias. Noé Peña Silva, director de transmisión. Sí, muchas gracias, licenciado Bartlett. Sí, realmente posterior al evento tuvimos una reunión a nivel nacional para revisar los efectos de esta falla. Tuvimos 5 salidas de líneas, 2 entre Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, otras 2 líneas de 400 entre Mazatlán y Tepic, y una línea entre Durango y Fresnillo.
Las salidas de la línea las estamos obviamente investigando, estamos haciendo el recorrido de tanto terrestre como aéreo para ver las causas de la línea entre Tamaulipas y Nuevo León, que creemos que es donde se inicia, digamos, el problema de este corte. Las líneas entre Mazatlán y Tepic y Durango y Fresnillo son líneas que salen por la inestabilidad que comentaba nuestro director del SENACE, de una inestabilidad entre la carga y la generación. El día de mañana tendremos ya preciso el defecto, el problema de las salidas de estas líneas. Serían los comentarios, director. A ver, Noé, como nos van a estar escuchando gentes que no dominan el lenguaje eléctrico, hay que explicar cuál es en qué consiste esa oscilación que se da entre carga y generación, y esa tiene un efecto sobre las líneas de transmisión. ¿Cómo podríamos explicarlo ahorita sin ir todavía a las causas? ¿Cómo no, licenciado? Realmente, al momento de salir las líneas entre Ciudad Victoria, Tamaulipas y Linares, Nuevo León, se produce un escalón, una variación en el sistema eléctrico. Esto hace que la generación que está conectada en ese momento en el sistema empiece a subir y bajar generación junto con la carga. De ahí lo que nos comentaba el ingeniero Carlos Meléndez, hay sistemas que protegen estas variaciones de tal forma que se afecta la carga, se desconecta la carga para poder llevar a otra estabilidad. Creo que es importante comentar, y es el análisis que estamos haciendo, cuánta carga de tipo intermitente había conectado en ese momento en el sistema eléctrico nacional, ¿verdad? Que nos afecta, vamos a decir, ante esas variaciones. Ese es el punto que estamos en este proceso y vamos a trabajar en las próximas 10-15 horas en hacer una simulación de cómo estaba el sistema eléctrico en el país. Perfecto. Guillermo Nevares, responsable de la distribución, director general. Gracias, señor. Buenas tardes. Bueno, continuando ahí con la información, pues destacar la operación correcta de las protecciones de baja frecuencia que permitieron precisamente mantener una condición estable en el resto de la red y lograr que únicamente se hubiese afectado al orden del 19% de los clientes. Perdimos al orden de 10.5 millones de clientes. Fuimos recuperando paulatinamente en la primera hora más de la mitad y en los siguientes 45 minutos el resto. Entonces aquí destacar esa buena operación de los sistemas que protegen a la red nacional de transmisión y evitar que se hagan islas en el país que pudieran prolongar la falla por más tiempo. Entonces ahí el licenciado Bartlett estuvo girando instrucciones para que alimentáramos primero los servicios más importantes, el metro, los sistemas de agua, por supuesto los hospitales en tiempos de COVID, y que con esa movilización de nuestra gente y del propio sistema lográramos minimizar los tiempos de interrupción, señor director. Muy bien. Aquí decía Noé y Carlos Meléndez, la precisión de cuál fue la causa de esta inestabilidad es muy importante. Es decir, quiénes estaban generando, porque no es CFE nada más, es el Sistema Eléctrico Nacional. ¿Quiénes estaban generando en esas zonas y qué tipo de generación se estaba alimentando a la red? Eso lo vamos a analizar con todo cuidado. ¿Cómo vamos a hacer eso, Carlos Meléndez? Sí, licenciado, estamos reproduciendo las condiciones de operación del sistema del día de hoy bajo la condición de generación, digamos, convencional, la condición de generación renovable intermitente y la cantidad de carga a esa hora del sistema. Entonces, también con las condiciones que refería el ingeniero Peña de operación de las líneas de transmisión, vamos a estar trabajando toda la noche y mañana esperamos tener ya resultados preliminares del estudio para poder determinar las causas. Sí, aquí estamos teniendo una plática con la opinión pública que se merece esta
explicación, fue un tema, un evento importante de todo lo que es el sistema eléctrico mexicano, no nada más CFE. En fin, transmisión y distribución son las redes del Estado, ¿verdad? Pero aquí operan los que están mandando electricidad a las redes, y es lo que vamos a checar el día de mañana. Sí, tenemos la obligación de dar el día de mañana una información precisa, detallada, de qué provocó esa oscilación y la salida de redes, ¿verdad? Quiénes estaban en ese momento generando electricidad, en qué regiones, en qué partes, y por qué tuvo este efecto, este efecto en todo el país, porque hasta la península de Yucatán se tuvo estos resultados. A ver, explicarles por qué un evento o en un lugar determinado tiene este efecto nacional. Carlos. Sí, el sistema por su naturaleza está interconectado a nivel nacional, excepto la Baja California en su área norte y en su área sur, está interconectado. Entonces, al estar interconectado en todo el país, está la red que une a los diferentes estados, la red troncal de transmisión. A la red troncal de transmisión inyectan las centrales eléctricas principales, ¿verdad? Las más grandes. Estas centrales eléctricas, tanto convencionales, o sea, digamos, térmicas, ciclos combinado, nuclear, como las renovables variables, que son las eólicas y las fotovoltaicas, todas inyectan a esta red troncal. Entonces, a la hora de que se presenta una falla en la red, todas las centrales, digamos, responden, ¿verdad? Responden para compensar esta falla. Bajo ciertas condiciones del sistema, que son las demandas mínimas, hay menos inercia, o sea, es menos robusto, digamos, el sistema, ¿verdad? Entonces, hay una condición operativa en la cual, a la hora de haber suscitarse una falla eléctrica, se estimula el sistema, porque es, digamos que es, hay muchas centrales eléctricas que están operando al mismo tiempo, entonces empiezan a oscilar entre ellas. Entonces, intercambian energía, pero esto es a nivel nacional. Principalmente los puntos más alejados son los que oscilan más, o sea, las penínsulas, lo que es la península de Yucatán y la parte noroeste del país, que son las menos robustas. Entonces, es por naturaleza del sistema interconectado, licenciado, que es que el sistema oscila, y habiendo centrales eléctricas que están rotando sus rotores, digamos, sus masas que representan cada central. Entonces están intercambiando energía y empieza a oscilar el sistema. Intercambian flujos de potencia en diferentes zonas geográficas. ¿No hay algún comentario adicional? Sí, licenciado, con mucho gusto. Realmente, ante este tipo de eventos, iniciamos un protocolo de restablecimiento y creo que es el que aplicamos en esta ocasión. Después del evento, inmediatamente, y que se dio la estabilidad en el sistema eléctrico, iniciamos el restablecimiento de acuerdo con lo que nos comentaba el ingeniero Nevares, que fue realmente con rapidez y en base a la generación que teníamos disponible. Segundo es el análisis del inicio de la falla, que estamos trabajando ahorita. Y tercero es poder hacer una reproducción del evento a nivel que vamos a trabajar, como comentaba el ingeniero Carlos Meléndez, en el transcurso de la noche y el día de mañana, para tener con precisión cuál fue el problema de inicio y por qué se debió esta inestabilidad en el sistema eléctrico mexicano. Muy bien. Guillermo Nevares, ¿algún comentario final? Nada más señalar que estaremos atentos ya durante la tarde, noche de hoy, patrullando todos los puntos donde operaron correctamente las protecciones para asegurar que en un supuesto y no deseado caso volvieran a operar correctamente. Es un tema de ejercicio de mantenimiento. Daremos la vuelta por todos los puntos. Tenemos 2.300 subestaciones en el país y hay que estar ahí atento. Lo haremos, lo estamos haciendo, para que garanticemos la correcta operación de las protecciones como el día de hoy. Muy bien. Señor director. Sí, hay que trabajar muy fuerte para que el día de mañana tengamos una información a la opinión pública amplísima de toda la operación del sistema
y de dónde se generó esta inestabilidad en las zonas que se está señalando y su repercusión. Muchas gracias. Señor director, ¿me permite? En el momento que anunciamos que daríamos esta conferencia de prensa, muchos reporteros de La Fuente hicieron llegar ciertas preguntas, o no ciertas, muchas preguntas, son 12 en total. Si usted autoriza, podemos irlas desahogando. Muchas de ellas ya han sido respondidas a partir de la plática que han dado nuestros especialistas, pero si usted me permite, irlas desahogando para atender a los medios de comunicación. Muy bien, adelante. Bien, Nayeli González, de Grupo Excelsior Imagen, pregunta, ¿salieron de operación plantas generadoras y cuáles? La segunda pregunta, ¿qué entidades, municipios y alcaldías se vieron afectadas? La tercera pregunta, si nos puede explicar de manera coloquial qué significa el desbalance, cómo se origina o dónde. La cuarta pregunta de esta misma periodista, ¿cuándo fue el último apagón nacional que se registró en México? Y la quinta, ¿dónde estuvo la falla específica? Por favor, ese es solamente de Excelsior. A ver, ¿quién las contesta? Sí, por parte de las centrales eléctricas fueron 16 centrales eléctricas las que salieron de operación. Estas centrales eléctricas representaron junto con algunas, digamos, fueron 16 convencionales y junto con las fotovoltaicas y las eólicas fueron 8.934 megawatts de generación que se afectaron. ¿Qué cantidad de eólicas y intermitentes? Sí, fueron 1.714 que son de fotovoltaicas y 877 megawatts de eólicas. Las tengo en monto porque muchas son pequeñas, son grandes, de ahí no tenemos todavía la contabilización, pero en monto sí lo tenemos. Mañana van a hacer la precisión. Sí. ¿No hay alguna respuesta a las preguntas que se hicieron? El último corte, aunque obviamente de estas dimensiones, fue el 7 de septiembre de 2017. Es un problema que tuvimos en la red de transmisión, con afectación en muchos puntos del país, sin que sea nacional en ese sentido. Muy bien. Sí, licenciado. Sí. El desbalance, el concepto de desbalance tiene que ver con que la generación, la energía eléctrica no se puede almacenar, ¿verdad?, en grandes volúmenes. Entonces, la generación, al momento que se produce la energía eléctrica, se consume. Entonces, cuando sucede un desbalance es que perdemos la fuente de producción, en este caso fue, ¿verdad? Por una alta frecuencia, las centrales eléctricas salieron de operación, las que acabo de referir, y entonces ya no es igual la cantidad de generación que la que estábamos consumiendo, la carga que estábamos consumiendo. Entonces surge un desbalance entre lo que se produce y lo que se consume. Ese es el desbalance. Se fueron centrales eléctricas, las perdimos por este efecto que se ocasionó de inestabilidad. Al perderse la frecuencia baja, ¿verdad? Baja la frecuencia, y entonces es cuando estas operaciones correctas de protección del sistema cortan carga, quitan consumo para poder igualar otra vez el equilibrio. Entonces, es su función de estas protecciones para evitar una afectación mayor. Podemos decir, como me lo han comentado en el curso desde la tarde, desde mediodía, que no hubo daños al sistema. ¿Hubo algún daño al sistema? Ningún daño al sistema. No hubo daños. ¿Nevares algún punto final de estas preguntas? Por ahí nada más señalar que las fallas, señor, fueron a nivel nacional, como ya se ha comentado, y dispersas. O sea, el sistema de protecciones de disparo automático de carga está diseñado para que tire la carga que dé en energía eléctrica para poder en su caso arrancar las plantas de generación de la propia CFE o privadas, y que no se afecten los servicios básicos de la población. De tal manera, por ejemplo,
El Metro de la Ciudad de México únicamente tuvimos afectación en la línea A. De las 12 líneas del metro, solamente se afectó la línea A. Eso como ejemplo de cómo la dispersión se hace de tal manera que no afecte de manera masiva. Se afectó al Cutzamala, no se afectaron en la mayoría de los hospitales que los tenemos con candado para que ante una contingencia no se disparen. Y en ese sentido se preserva precisamente lo más importante de la carga al momento de la contingencia. Y seguiremos atentos para que así siga ocurriendo. Muy bien. Entonces, ya mañana tendremos un análisis más detallado de cómo operó este sistema en general, ¿verdad? Todos los participantes del Sistema Eléctrico Nacional. ¿Pero algún comentario más, Bravo? Sí, tengo más preguntas de distintos medios. Los desahogamos. ¿Cuáles son? ¿Otras más? Sí, son varias más. A ver, órale. A ver. Las todas para que aquí les vayan seleccionando. Bien. Ulises Juárez, del medio Energía Debate, tiene una sola pregunta. Dice, ¿esta situación replantearía la política energética del actual gobierno de centralizar todo en CFE? A ver, esa la contesto yo. Si no hay una política del gobierno de centralizar todo en la CFE, está muy claro que hay una participación privada que se mantiene como parte del sistema, y por eso cuando comento yo que hubo una serie de participantes, fueron participantes del sector público, o de CFE y de privados. Eso es lo que detalladamente van a poder señalar mañana. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Guadalupe Romero, son varias más, de distintos medios, son 11 medios más. Guadalupe Romero, de Contrarréplica, tiene dos preguntas. La primera, CEPAL recién reportó que por falta de inversiones y mantenimiento en la región hay una suma de fallas por arriba del promedio aceptable. ¿Qué porcentaje de esto es la causa en México de los apagones? Y la segunda pregunta, me gustaría que puntualizaran los históricos. ¿Cuándo fue el último apagón? Esto ya fue contestado. Y la frecuencia de esto sería la primera pregunta, la que habría que responder por parte de Guadalupe Romero. Siguiente, adelante. ¿Cuántas más son? Adelante, ingeniero. Para que les contesten todas. ¿Tienes más preguntas? Te pregunto. Sí, si quieren voy desahogando todas y ya las todas. Acumulando, ¿no? Yeshua Ordaz, de Milenio, dice, ¿qué provocó este desbalance y qué acciones se van a realizar para que no se presente otra vez este problema? Diana Gante, de Reforma, dice, ¿de qué tamaño fue el problema para que se tenga que tirar más de 7,000 megawatts de carga? Es decir, ¿qué fue exactamente lo sucedido? Gonzalo Ortuño, de Animal Político, ¿qué implica la pérdida de 7,500 megawatts? Como publicaron, saber cuánto es esto en porcentaje y si existe la posibilidad de que vuelva a suceder. Margarita Nicolás, de Radio 620 AM, dice, ¿desde cuándo no se registraba un apagón similar y en cuánto calculan las pérdidas? Arturo Solís, de Forbes, tiene 3 preguntas. ¿A cuánto asciende el daño económico por el desbalance? ¿Y cuál es el plan para evitar que se repita? 2, ¿por qué hubo el desbalance exactamente y qué centrales se vieron involucradas? 3, ¿a cuánto asciende el daño económico por esta situación? Si fueron renovables, ¿y cuál es el plan para evitar que se repita este evento? Julio Reina, de Vuelo al Tiempo, saber si es correcto decir que nos dejaron sin luz a 10 millones de personas para no dejar sin luz a 130 millones de personas en México. Alan Miranda, de Red Intelligence, dice, preguntar si en sus contratos con clientes corporativos hay cláusulas de responsabilidad civil. De ser así, ¿tendrán que hacer algún pago por posibles daños? La penúltima pregunta es Arturo Cerda, La Octava TV, saber si hay alguna estimación en pesos del costo del fallo y si hay reclamaciones, ¿quién responderá? Y la última pregunta que yo tengo es Berenice Luna, de La Razón, tiene 3 preguntas. La CFE señaló que el apagón se dio por las salidas de las centrales de generación. ¿Cuántas y qué centrales fueron? 2, si no se hubiera recurrido a esta acción, ¿cuántos usuarios más hubieran resultado afectados? Y 3,
Esta afectación está relacionada con la reportada hace unos días en 7 estados del país. Son todas las preguntas que me hicieron llegar los compañeros de la fuente. Sí, me permite. Sí, tengo respuesta a algunas de ellas. La afectación, lo que representó esta afectación fue el 26% de lo que teníamos, lo que estábamos consumiendo en ese momento, a las 14:28. Representó el 26%, equivalente más o menos a lo que consume el Valle de México. ¿Qué tan comunes? Estos no son comunes, estas fallas, son fallas en donde operan esquemas de protección de sistema. El Sistema Interconectado Nacional tiene protecciones que lo están monitoreando continuamente, en todo momento, segundo a segundo, para que cuando suceda una situación de esta naturaleza, inmediatamente se proteja, ¿verdad? Entonces, esta afectación es para proteger a todo el resto del sistema. O sea, está diseñado para ello. El último evento que teníamos, digamos, impactante era en 2017 en la península de Yucatán. No es común esto, realmente es bajo una situación excepcional y estaríamos analizando las causas que originaron y los efectos. Los efectos los conocemos, vamos a determinar las causas de manera conjunta con CFE. ¿Algún comentario de ustedes dos, Peña, a estas preguntas? Y Nevares. Ahí nada más, señor, con su permiso, bueno, ser muy claro en el tema de que no es correcta la apreciación de CEPAL en el sentido de que falte inversión o mantenimiento en la región. No hay tal situación, el mantenimiento está aplicado perfecta y correctamente y a tiempo, y las inversiones se han estado haciendo de manera estratégica precisamente para reforzar la red. No tiene nada que ver el tema del comentario de la falta de mantenimiento, la inversión, con una falla casuística que en los últimos años ha habido 2 o 3 fallas de ese tipo. Entonces, nada más puntualizarlo, porque pues no son tan frecuentes. O sea, estamos hablando de casos extraordinarios que se atendieron de manera correcta. Y en el tema de que si fue necesario perder 10 millones de clientes para proteger 130 millones de habitantes en el país, pues precisamente para eso es el sistema selectivo de disparo automático de carga. Y explico un poquito, disparo automático de carga porque se hace en ciclos, o sea, se hace en milésimas de segundo, con el sentido práctico de deshabilitar lo que pudiera provocar un colapso en el sistema. Si se llegase a perder el sistema eléctrico nacional, tardaríamos muchísimas horas o un día o algo así en poderlo restablecer porque se hacen islas. Entonces, solamente como referencia de que sí es importante que se apliquen las protecciones para salvaguardar la mayor cantidad. Perdimos 7.500 megas, pero traíamos circulando por el sistema 31.700, esto es, perdimos solamente el 23% del total. Y en número de clientes perdimos 10.5 millones de clientes de 46.5 que tenemos. Entonces, en esa proporción de casi el 20%, en el sentido de la protección de la red, consideramos que se hizo correctamente y así lo seguiremos aplicando. Y ya comentaron ahí los compañeros de cuando se haya registrado un apagón que no tiene nada que ver con el de hoy, pues fue el de la península de Yucatán, por quemas de caña abajo de las líneas, que fue una situación donde también operaron las protecciones para respaldar el servicio. Entonces, aquí, yo creo que con esto y lo que se comentó de los temas, quedan respondidas prácticamente todas las preguntas y no hay ninguna estimación de costo, sería el último comentario, en la falla, porque precisamente no hay manera que se reclame sobre un caso fortuito. Está previsto correctamente en el esquema del propio contrato y las tarifas, y reiterar a nuestros clientes, a los mexicanos, nuestro compromiso estructurado perfectamente por el director general, don Manuel Bartlett, para estar atentos permanentemente de que el servicio de energía eléctrica en el país sea de calidad y de continuidad, como lo es. Muy bien. Con eso terminaríamos hoy esta
este informe, habiéndose restablecido todo a partir de las 2 de la tarde, 2:15, 2:15, ¿no? O 2:18, según se explicó. Pero como quedamos comprometidos a hacer un análisis con todo cuidado y con toda precisión de qué pasó, qué es lo que provocó la inestabilidad, quiénes lo provocaron, cómo fue, para que la opinión pública esté informada, porque se trata de un servicio que tenemos que dar a los mexicanos. Y tenemos la responsabilidad de informar a los mexicanos de cómo funciona el sistema que mantiene este país con electricidad en todo el país. Muchas gracias. Entonces, Luis, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Nada más, señor director. Muchas gracias al ingeniero Noé Peña, al ingeniero Guillermo Nevares y al director del SENACE, Carlos Meléndez. Creo que ya han sido despejadas todas las preguntas que nos hizo llegar la prensa. Agradecemos la presencia, desde luego, de la misma y también del público en general, de la opinión pública que nos ha seguido a través de las redes oficiales de CFE. Muchas gracias y buenas noches. Hasta mañana, pues. Muchas gracias.